Bueno, pues vamos con nuestro Llena de Vida Castilla-La Mancha, con varias noticias ligadas a la repoblación. La primera, subvenciones para comprar una vivienda en el medio rural y destinadas a los más jóvenes, Javier. Bernácer, esto va a cargo del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que ofrece subvenciones para jóvenes por valor de más de 16 millones de euros a repartir entre entidades locales. Dentro está el Plan Estatal para el acceso a la vivienda de jóvenes por debajo de los 35. Se puede llevar la subvención, ojo, esto es importante, siempre y cuando adquieran la vivienda en pueblos de menos de 10.000 habitantes, que tampoco es que sea un pueblo pequeño, 10.000 habitantes es un pueblo, pero bueno, es de estos pueblos grandes, de cabeza de comarca o bueno, que dan vida a todo lo que tiene alrededor. Luego ya está por ver, que eso es lo más complicado, Fer, si la vivienda se convierte en un sitio donde vivir para ir a trabajar a la ciudad, que eso ocurre mucho, o realmente te quedas allí en ese pueblo a crear economía o a trabajar. Ya. Eso es lo que está por ver, pero eso no te lo pide el plan. O sea, el plan te dice que si vives allí, pues te dan la subvención. Te pueden dar la subvención. Claro. Bueno, cada vez son más los pueblos que ofrecen casa y trabajo, por ejemplo, en las ventas con Peña Aguilera en los Montes de Toledo. Sí, esto de la casa y el trabajo es un asunto que se están planteando cada vez más municipios en toda la geografía de la España vaciada. Casa gratis con suministros incluidos y un salario de unos 1.000 euros por trabajar en ese pueblo emblemático de Montes de Toledo, en ventas con Peña Aguilera, el pueblo de Las Pieles, por ejemplo. Sí. De nuestro Carlos Muñoz, nuestro contertulio de los miércoles. Buenas Pieles, Montes de Toledo, que el otro día estuvimos hablando de Montes de Toledo. Es una oferta que se ha publicado a través del InfoJob, esto que utiliza mucha gente cuando está buscando trabajo. Se necesitan 2 personas, preferiblemente que sean una pareja, para trabajar como guardeses de una finca. El caso es que este tipo de iniciativas la traigo a colación porque ya te digo que son cada vez más frecuentes en lo que podemos llamar pequeños proyectos de repoblación. Techo, trabajo, te doy techo y trabajo y aquí tienes un sitio donde puedes vivir. Esa sería la filosofía. Una de pueblos abandonados que también podemos recomendar para estos días es el más visitado de España y está en este caso en Cáceres. Y según los datos de la Federación Española de Municipios y Provincias, es Granadilla, en Cáceres, como dices. Un enclave curioso y peculiar porque está amurallado. En su época gloriosa fue capital de comarca, hoy pertenece al término de Zarza de Granadilla, que sí que tiene más vida que este que estamos hablando. El motivo de que no haya nadie viviendo allí en Granadilla es que a mediados del siglo XX fue declarado zona indudable, es decir, el pueblo más abandonado fue desalojado, fue declarado, quiero decir, por nacer, zona inundable. Inundable, no indudable, sino inundable, que se podía inundar. Hoy su muralla es su gran señal de identidad y está incluido Granadilla en el programa de utilización educativa de pueblos abandonados, que es una forma de darles vida. Esto de la utilización educativa de los pueblos abandonados ocurre en Cáceres, pero también, por ejemplo, ocurre en Castilla-La Mancha, en algún pueblo de la zona de los pueblos negros. Hay pueblos ahí que no tienen vida realmente, que no tienen a nadie, pero que participan en este proyecto y tienen alguna subvención pues para utilizarlos con fines educativos. Es decir, que vas allí y te explican cosas y te intentan enganchar al mundo rural a través de estos pueblos educativos. Bueno, además resucita un pequeño pueblo de Teruel tras varias décadas sin vida. Es la pequeña pedanía de Paraíso Bajo, que pertenece al núcleo de población de Manzanera. 30 años sin ningún vecino empadronado y ahora hay 3. 2 de ellos son una pareja. Esto de las parejas es súper importante. La tercera persona es el llamado vecino fantasma que hacía funciones de conducir a los visitantes o despistados que paraban por allí desde que en 1992 el pueblo quedó abandonado. Era ese que se queda en el pueblo y tú aterrizas por allí un domingo de excursión y sale de una casa y te dice, ay, ¿queréis ver esto? Venga, pues yo os lo enseño y luego le das una propina, ¿no? Pues efecto llamada. Este es el vecino fantasma y ahora al vecino fantasma se han unido una pareja. Efecto llamada, te digo, porque otras 2 parejas están arreglando la casa para instalarse definitivamente allí. Venga, y hasta ahora nos vamos hasta Higueruela, en la provincia de Albacete, ejemplo de buenas prácticas en energías renovables y además con un yacimiento increíble que nos da una idea de cómo era una comunidad rural en el siglo XI, Javier. Higueruela, Bernácer, en Albacete, es un municipio de la comarca de La Mancha de Monte Aragón, de poco más de 1.000 habitantes, que siempre he señalado como integrante de zona claramente despoblada, pero también señalado en distintas ocasiones con reconocimientos públicos como un sitio donde se hacen las cosas bien. ¿Que hay que hacer un uso eficiente y sostenible de las renovables? Pues ahí está Higueruela. ¿Que hay que invertir los dineros que generan estas renovables con fines sociales o culturales? Pues ahí está Higueruela. Así que parece que hay un vínculo fuerte entre eso que hemos venido a llamar el reto demográfico y lo que se hace bien en este pequeño pueblo albaceteño con sus pedanías, que también las tiene. Y últimamente, además, un foco de atracción, como dices, con la alquería andalusí de La Graja, un yacimiento islámico, para saber cómo se vivía
en estos lugares en la época medieval. Bueno, Isabel Martínez es la alcaldesa de Higueruela. Alcaldesa, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Y muchas gracias por vuestras palabras. Bueno, muchos reconocimientos han tenido, ¿no?, últimamente en la lucha contra la despoblación en un pueblo tan pequeño. Sí, pues la verdad es que hemos tenido muchos reconocimientos. Ten en cuenta que este año se cumple el 25 aniversario de la puesta en funcionamiento de un complejo eólico en Higueruela, que en su momento fue el más grande a nivel europeo y el segundo a nivel mundial. Y bueno, pues durante estos 25 años hemos aprendido a convivir con la energía eólica y a que la energía eólica sea una oportunidad de futuro para Higueruela. Y Isabel, esto de las energías renovables, ¿cómo lo está haciendo Higueruela que no lo están haciendo otros? Porque es verdad que es un tema muy recurrente, que hablamos, que discutimos, que tiene polémica de cómo instalarlas, pero ¿cómo puede tener tantos reconocimientos que está haciendo Higueruela que no se está haciendo en otros pueblos? Bueno, no creo que en otros pueblos lo estén haciendo más, ¿vale? Lo que sí que creo es que Higueruela, en su momento, hace 25 años, confió en que las renovables y la energía eólica era una oportunidad de futuro, y supo aprovecharlo. ¿Cómo supo aprovecharlo? Pues evidentemente lo que se realizó, lo que se hizo en aquel momento fue la creación de empleo. La creación de empleo a nivel local y a nivel comarcal. Muchos jóvenes que en aquel momento no tenían más opción que salir a la Comunidad Valenciana o Albacete a trabajar, pues tuvieron una opción de formación y se quedaron a trabajar en las energías renovables, en las eólicas en Higueruela. Eso contribuyó a que se establecieran en Higueruela y a que formaran sus familias en Higueruela. De hecho, aquí se habla de la generación de las molinetas, refiriéndonos a todos los niños que nacieron de esas familias que se quedaron a vivir aquí en Higueruela. Claro. Gracias a encontrar un trabajo en las energías renovables, en las eólicas. Actualmente, ¿cuántas familias pueden vivir de esta energía eólica, de estos aerogeneradores? Pues actualmente familias de personas personas que ya están entre los 40 y los 50 años, pues sí que podemos hablar de fácilmente 40, 50 familias, ya te digo, no solo a nivel local, sino también a nivel comarcal. Y luego, aparte de eso, con los fondos económicos que entraron en el ayuntamiento y que entran anualmente gracias a la eólica, el ayuntamiento invirtió en una residencia de la tercera edad, en una residencia que nos sirvió para paliar en gran medida lo que creo que en todos los pueblos es un problema grave, que es el paro femenino, la inserción laboral de la mujer. Evidentemente, aunque no me guste reconocerlo, pero es cierto que los cuidados de la tercera edad son generalmente un trabajo más asociado al mundo de la mujer, al mundo femenino, y de esta manera pues paliamos el paro femenino y conseguimos algo más, que es que cuando se consigue que una mujer se quede a vivir en un pueblo, no solo se establece esa mujer, sino su familia, ¿vale? Entonces creo que es un objetivo también que se ha visto que ayuda o contribuye a paliar la despoblación, el que las mujeres se queden a vivir en los pueblos, y creo que esto fue algo muy importante para que las mujeres de Higueruela optaran por vivir en Higueruela. Y luego tenéis últimamente también, Isabel, aparte del todo el tema eólico, o lo que se descubrió en el 2020, que fue ese yacimiento del siglo XI, que da muy bien a las claras una enseñanza de cómo se vivía en una comunidad rural en el siglo XI, en la parte musulmana de España en aquel momento. Pues sí, la verdad es que si a Higueruela le añades los servicios que somos capaces de dar gracias a como ya te he dicho, al dinero que se ingresa anualmente por los impuestos de la energía renovable,
le añades el atractivo turístico de ese yacimiento, pues en el 2020, fíjate, de manera, por decirlo de alguna forma paradójica, cuando todos estábamos encerrados en casa debido a la pandemia, aquí en Higueruela estábamos pensando en excavar ese yacimiento que nos ha traído, por decirlo de alguna manera, muchísimas alegrías. A nivel científico, pues ha abierto una puerta a lo que es el mundo andalusí en la provincia de Albacete, a lo que son las comunidades rurales árabes de secano, a cómo vivía esta gente o cuál era su aporte a la economía, puesto que ellos eran predominantemente ganaderos, ¿vale? Y pues a nivel turístico pues nos ha traído muchísimos atractivos, porque ten en cuenta que el segundo año de excavación se descubrió una mezquita rural árabe, que es la primera mezquita rural árabe de Castilla-La Mancha, y en el tercer año de excavación se descubrió el esqueleto de una oveja que fue al CSIC. Ha estado durante un año estudiándose, datándola, viendo distintas cosas, y actualmente la tenemos en el Museo Arqueológico Nacional en una exposición que se llama Covivium, con lo cual bueno, muy contentos. Me quedo sin tiempo. Isabel Martínez, alcaldesa de Higueruela, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias y buen por día. permitirme contaros cómo se vive en Higueruela y el por qué se nos reconoce como ejemplo de buenas prácticas a nivel de convivencia con la energía eólica. Un abrazo, hasta pronto. Gracias, un abrazo. Gracias, Javier, hasta la semana que viene. 9:56, tiempo de descuento.